La casa de la costurera de Oaxaca, lo que encontraron detrás del espejo que nadie quiso ver. El olor a tela vieja y agua de azahar siempre había acompañado a Remedios Vázquez. 51 años cosiendo en casas ajenas le habían enseñado que cada hogar tiene su propio ritmo, su propia manera de respirar, su propia forma de guardar lo que no quiere ser encontrado. Pero la casa de la calle Macedonio Alcalá, número 38, en el centro histórico de Oaxaca de Juárez, respiraba diferente. Respiraba como algo que ha estado conteniendo el aliento durante mucho tiempo y que ya no sabe cómo soltarlo. El día que Remedios cruzó esa puerta por primera vez, con su caja de hilos y su máquina de coser manual envuelta en un rebozo verde, sintió que las paredes la estaban midiendo. La habían contratado por recomendación, como siempre. La señora Graciela Montesinos Peña, viuda de un notario, dueña de una de las casas coloniales más antiguas del centro de Oaxaca, necesitaba a alguien que restaurara la ropa y los textiles que había acumulado su madre durante décadas. Vestidos de tehuana bordados con hilo de seda, huipiles de gala de principios del siglo XX, manteles de encaje traídos de Puebla y una colección de trajes regionales que, según la señora Graciela, valían más de lo que Remedios ganaría en toda su vida. Lo dijo exactamente así, con esa naturalidad que tienen ciertas personas cuando no se dan cuenta de que acaban de decir algo cruel. Si estás viendo esta historia y ya sientes que algo en esta casa no está bien, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. La casa tenía 2 plantas, un patio central, con una fuente de cantera que no funcionaba, y un ala trasera que la señora Graciela llamaba el cuarto de costura de mi madre, con una mezcla de orgullo y algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía al miedo, pero que intentaba disfrazarse de nostalgia. La madre, explicó la señora Graciela brevemente y sin que Remedios preguntara, había sido costurera de oficio. Doña Aureliana Montesinos, nacida en Tehuantepec en 1921, había llegado a Oaxaca de Juárez en los años 40 con una máquina de coser Singer y una reputación que se extendía por toda la región. Era capaz de reproducir cualquier traje regional con una precisión que los propios artesanos del Istmo reconocían como excepcional. Sus vestidos de gala habían vestido a familias importantes de Oaxaca durante 4 décadas. Había muerto en 1989, a los 68 años, en el cuarto de costura donde había pasado la mayor parte de su vida. Hasta ahí, la historia de una mujer trabajadora y talentosa. Pero en esa misma casa, Remedios comenzó a notar cosas que no encajaban desde el primer día. La puerta del cuarto de costura tenía 2 cerrojos, uno por dentro y uno por fuera. Las ventanas estaban cubiertas con tela negra clavada directamente a los marcos, no con cortinas, sino con tachuelas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que desde adentro no se pudiera ver hacia afuera, ni desde afuera hacia adentro. Y detrás de la máquina de coser Singer, en la pared del fondo, había un espejo grande, de cuerpo entero, con marco de madera tallada, cubierto con una sábana blanca que, según la señora Graciela, no debía quitarse bajo ninguna circunstancia. «Esa fue la última voluntad de mi madre», dijo la señora Graciela, con una firmeza que no admitía preguntas. «El espejo no se destapa». Remedios asintió. No era la primera vez que alguien le pedía que respetara los rincones privados de una casa. Los ricos siempre tenían sus rituales, sus supersticiones, sus objetos que no se tocan. Lo que no esperaba era que el espejo empezara a hacer ruido por las noches. Remedios no vivía en la casa.
Llegaba a las 9 de la mañana y se iba antes de que el sol terminara de caer sobre los tejados de tejas de barro del centro histórico. Pero la segunda semana de trabajo, una rotura en el forro de un huipil particularmente delicado, la obligó a quedarse hasta casi las 8 de la noche, trabajando con la lámpara de costura inclinada sobre las fibras de seda con la concentración de alguien que sabe que los errores en ciertos materiales no tienen corrección. Fue entonces que escuchó el primer sonido. No era un golpe. Era más parecido a una vibración, como si algo detrás de la pared estuviera buscando una frecuencia. Un zumbido largo y bajo que venía de la dirección del espejo cubierto y que duró tal vez 20 segundos antes de apagarse. Remedios se quedó completamente inmóvil, con la aguja entre los dedos y el hilo tenso, escuchando el silencio que siguió. El patio central de la casa estaba oscuro. Afuera, en la calle Macedonio Alcalá, se escuchaba el ruido distante de los turistas que llenaban los restaurantes del centro. Adentro, solo el silencio y ese zumbido que ya no estaba pero que había dejado algo en el aire, una especie de densidad que Remedios no supo nombrar con exactitud, pero que reconoció con el cuerpo antes que con la mente. Esa noche, en su departamento del barrio de Jalatlaco, Remedios no durmió bien. Pensó en el espejo, pensó en los dos cerrojos de la puerta, pensó en la manera en que la señora Graciela había dicho, «Esa fue la última voluntad de mi madre», con esa firmeza particular de quien repite una frase que ha practicado mucho, como si la hubiera necesitado decir muchas veces antes para convencerse de que era suficiente razón, y pensó, por primera vez desde que había aceptado el trabajo, en su propia abuela, en las mujeres tehuanas que su abuela conocía, que bordaban sus propias historias en los huipiles con una precisión que era también una forma de memoria, en cómo esas mujeres guardaban las cosas importantes no en palabras, sino en telas, en colores, en patrones que solo quien sabía leer podía entender. Y en cómo ciertas cosas, si se guardan demasiado tiempo sin ser leídas, empiezan a buscar su propia manera de salir. La vecina de la casa de enfrente fue quien comenzó a llenar los espacios en blanco. Se llamaba Doña Candelaria, tenía 78 años. Vendía tlayudas en un comal frente a su puerta desde las 7 de la mañana, y cuando Remedios salió un martes a la hora del almuerzo y se detuvo a comprar una con tasajo y quesillo, la anciana la miró con esa mezcla particular de urgencia y cautela que tienen las personas que llevan años cargando algo, que necesitan decir, pero que han aprendido que no todo el mundo está listo para escuchar. «¿Usted trabaja adentro?», preguntó doña Candelaria, señalando con el mentón hacia la casa de la señora Graciela. «Restaurando ropa», dijo Remedios. «¿Ya le mostraron el cuarto del fondo?». La pregunta cayó entre las dos con el peso de algo que ha estado esperando ser pronunciado durante mucho tiempo. Remedios dijo que sí, que era donde trabajaba, que había un espejo tapado que no debía destaparse. Doña Candelaria asintió despacio, con una expresión que no era sorpresa sino confirmación. «Doña Aureliana recibía mujeres en ese cuarto», dijo bajando la voz, aunque la calle a esa hora estaba llena de gente, y nadie les prestaba atención. «No para coser, las recibía de noche, a veces de madrugada. Llegaban solas, casi siempre jóvenes, casi siempre con algo que cargar que no se veía, pero que uno notaba en la manera en que caminaban. Yo las veía llegar desde mi ventana, nunca las veía salir». Remedios dejó de comer. Nunca. Doña Candelaria miró hacia la fachada de la casa colonial con sus muros gruesos de cantera verde, con sus balcones de fierro forjado, con su puerta de madera oscura que llevaba décadas guardando lo que guardaba. «Algunas sí salían», dijo, «pero no todas. Y las que no salían, nadie preguntaba por ellas. Eran mujeres que nadie iba a buscar.
Esa noche, Remedios tomó una decisión que sabía que iba a cambiarle la vida. Llamó a su sobrino Aurelio, que trabajaba como técnico en una empresa de instalaciones eléctricas y que tenía, entre sus muchas habilidades, una comprensión práctica de las estructuras antiguas de las casas coloniales del centro. Cómo estaban construidas, qué podían esconder detrás de los muros de adobe y dónde solían estar los espacios que los arquitectos del siglo XIX dejaban sin registrar en los planos. Aurelio llegó al día siguiente con una linterna y sin hacer preguntas innecesarias. Lo que encontraron detrás del espejo cubierto no fue una pared, fue una puerta. La puerta era pequeña, de madera de pochote, con bisagras de hierro oxidadas, que se dieron con un crujido largo y profundo cuando Aurelio las empujó con el hombro. Detrás había un pasillo angosto, de no más de 80 centímetros de ancho, que corría paralelo a la pared trasera del cuarto de costura durante unos 4 metros, y terminaba en un espacio pequeño, casi un cuarto, con el techo bajo y el piso de tierra. El espacio olía a algo que Remedios reconoció de inmediato, aunque nunca lo hubiera olido exactamente así. A tiempo encerrado, a materia orgánica muy antigua, a algo que había sido vivo y ya no lo era, pero que tampoco había terminado de irse del todo. Aurelio alumbró el suelo con la linterna. Había objetos, no muchos, pero suficientes para que el silencio entre los dos adquiriera una densidad que no requería palabras. Un par de guaraches de mujer, talla pequeña, con las correas todavía intactas. Un rebozo de algodón azul marino doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera guardado pensando volver por él. Una bolsa de tela con algunos objetos personales. Una peineta, un rosario con cuentas de barro negro. Una fotografía pequeña y descolorida de una mujer joven con un niño en brazos, los dos mirando la cámara con la seriedad particular de las fotografías tomadas en los años 50. Cuando hacerse una foto era todavía un acontecimiento, y en el rincón más alejado, casi invisible bajo una capa de polvo tan gruesa que parecía una segunda piel, había un cuaderno de pasta negra. Remedios lo tomó con cuidado. Lo abrió con la misma delicadeza con que abrió los huipiles más antiguos de la colección de doña Aureliana, con el respeto instintivo de alguien que sabe que ciertas cosas se rompen si no se les tiene suficiente cuidado. La letra adentro era pequeña y apretada, escrita con tinta azul que en algunas páginas se había corrido por la humedad, pero que en otras seguía siendo perfectamente legible. No era el diario de doña Aureliana, era algo diferente, una lista, nombres, fechas, breves descripciones, nombres de mujeres, fechas que iban de 1947 a 1986, descripciones que usaban un lenguaje que Remedios tardó un momento en entender, pero que cuando entendió, la obligó a sentarse en el suelo del pasillo angosto con el cuaderno en las manos y los ojos fijos en la página. Las descripciones decían cosas como: llegó sola desde Miahuatlán, 3 meses, sin familia en la ciudad. O enviada por la señora del mercado, 19 años, situación comprometida. O simplemente no tenía a nadie, no tenía a nadie. Remedios cerró el cuaderno. Las manos no le temblaban porque era una mujer acostumbrada a controlar las manos, pero el resto del cuerpo sí le temblaba, con ese temblor profundo que no es frío, sino la respuesta física a entender algo que el cerebro todavía no ha terminado de procesar. Aurelio, dijo, con una voz que salió más quieta de lo que pretendía. Necesito llamar a alguien. La persona a quien llamó se llamaba Inés Fuentes. Tenía 42 años. Era antropóloga física de formación y trabajaba en el centro INA, Oaxaca, como especialista en análisis de restos óseos y patrimonio cultural.
Remedios la conocía de años atrás porque Inés había contratado sus servicios para restaurar algunos textiles arqueológicos que el centro custodiaba, y en ese trabajo habían desarrollado ese tipo de confianza silenciosa que se construye entre personas que respetan profundamente los materiales con que trabajan. Inés llegó a la casa de la calle Macedonio Alcalá, número 38, esa misma tarde, sin decirle nada a la señora Graciela, porque Remedios había calculado con precisión que la señora Graciela sabría exactamente cómo hacer que una investigación no llegara a ningún lado si se le daba tiempo de prepararse. Inés entró al pasillo detrás del espejo con una linterna profesional y una expresión que Remedios aprendió a leer en las siguientes horas. La expresión de alguien que está viendo algo que confirma lo que ya sabía, pero que esperaba no tener que confirmar nunca. El análisis inicial del suelo del cuarto escondido tardó 2 días. Inés regresó con un colega del centro, un arqueólogo joven llamado Tomás, que traía equipo de detección de anomalías en el subsuelo. Trabajaron en silencio, con la metodología cuidadosa de las personas que saben que lo que están haciendo importa demasiado para que los errores sean aceptables. Lo que el suelo del cuarto escondido guardaba no estaba profundo. No había necesitado estarlo. La casa era lo suficientemente privada y la costurera lo suficientemente respetada en el barrio para que nadie hubiera preguntado nunca lo que ocurría adentro. Inés salió del pasillo al tercer día con el rostro de quien ha visto demasiado, pero que tiene la disciplina suficiente para no dejar que lo que ve se interponga con lo que debe hacer. Se sentó frente a Remedios en el patio central de la casa, con la fuente de cantera seca entre las dos, y le dijo lo que habían encontrado con la precisión y la delicadeza de alguien que lleva años dando ese tipo de noticias sin que se vuelva nunca rutinario. «Hay restos de al menos 4 personas», dijo Inés. «Posiblemente más. Necesitamos el espacio completo para saberlo con certeza. Todas mujeres por los indicadores óseos preliminares. Rangos de edad entre 17 y 35 años aproximadamente. El período de deposición es consistente con las fechas del cuaderno que encontraste. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene forma y peso». «¿Y doña Aureliana?», preguntó Remedios, aunque en alguna parte ya lo sabía. «Eso es lo que todavía no entendemos del todo», dijo Inés. «Si las traía ella, si alguien la obligaba, si era ella quien decidía. El cuaderno puede ayudar, pero hay algo más que encontramos adentro que puede explicar más que el cuaderno». Hizo una pausa. Detrás del muro del fondo del pasillo hay otra cámara, más pequeña, con una silla, una mesa de madera y una cantidad de documentos que alguien guardó con mucho cuidado en cajas de metal cerradas con llave. Los documentos en las cajas de metal eran cartas, docenas de cartas, escritas a mano, fechadas a lo largo de 4 décadas, con remitentes que en su mayoría usaban solo iniciales o sobrenombres. Pero algunas, las más antiguas, tenían nombres completos y referencias suficientemente específicas para que Inés Fuentes, con la ayuda de un historiador del Archivo General del Estado al que contactó en la segunda semana de investigación, pudiera comenzar a construir un mapa de lo que había ocurrido en esa casa desde los años 40 hasta 1986, cuando, según el cuaderno, la última entrada había sido registrada. Lo que ese mapa reveló no era simple. No era la historia de una mujer malvada que actuaba sola por maldad o por codicia. Era algo más complicado y, de cierta manera, más oscuro. Doña Aureliana Montesinos había operado durante décadas como intermediaria en una red informal que existía en los márgenes de la sociedad oaxaqueña de mediados del siglo XX. Una red que conectaba a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad.
embarazos no deseados en contextos donde el rechazo familiar o social era devastador, situaciones de violencia doméstica sin salida legal, mujeres que habían llegado a la ciudad sin documentos ni contactos, con personas que tenían dinero y necesidades que el sistema formal no podía o no quería satisfacer. Algunas de esas mujeres habían llegado a la casa de la calle Macedonio Alcalá buscando ayuda y habían encontrado, en cambio, una forma diferente de desaparecer. No todas. Las cartas documentaban casos de mujeres que habían recibido dinero y habían sido llevadas a otros estados, a otras ciudades, con nuevos nombres y sin rastro. Pero otras, las que aparecían en el cuaderno con la anotación "no tenía a nadie", habían encontrado algo diferente al final del pasillo angosto detrás del espejo. La diferencia entre unas y otras, según una de las cartas más largas y más perturbadoras que Inés leyó en voz alta para Remedios una tarde en el patio central de la casa, mientras el sol de Oaxaca calentaba los muros de cantera verde y los jacarandas del jardín movían las ramas sin saber nada de nada, era sencilla y monstruosa. Las mujeres que tenían familia, que tenían alguien que las buscara, eran útiles vivas y en movimiento. Las que no tenían a nadie eran útiles de otra manera. Remedios escuchó eso. Lo dejó entrar despacio, con la misma metodología con que había aprendido a escuchar las cosas difíciles a lo largo de 51 años de vida. Sin rendirse a la primera oleada, sin apresurarse a nombrar lo que todavía no terminaba de ser nombrable. Y luego pensó en el rebozo azul marino, en la peineta, en el rosario de barro negro, en la fotografía de la mujer joven con el niño en brazos, los dos mirando la cámara con esa seriedad de quien no sabe que es la última vez. Pensó en su propia madre, que había cosido toda su vida para familias oaxaqueñas, que la llamaban por su nombre de pila, pero nunca la invitaban a sentarse en la misma mesa. Pensó en las mujeres tehuanas de su abuela que bordaban sus historias en los huipiles porque sabían que las historias guardadas en tela duran más que las guardadas en papel. Y pensó que doña Aureliana también había conocido eso, ese saber antiguo de las mujeres que cosen y que lo había usado de la peor manera posible, para borrar en lugar de para preservar. La señora Graciela Montesinos Peña fue notificada formalmente por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca un miércoles por la mañana. Llegó a la casa acompañada de su abogado, un hombre de traje gris que intentó en vano hablar más rápido que la realidad. La señora Graciela entró al patio central y se quedó parada frente a la puerta del cuarto de costura con una expresión que Remedios había visto antes, en otra casa, en otra ciudad, pero que reconoció de inmediato. La expresión de alguien que ha pasado toda su vida eligiendo no saber y que en ese momento ya no tiene dónde poner esa elección. «Yo nunca entré al pasillo», dijo la señora Graciela, con una voz que intentaba ser firme y no lo lograba del todo. «Mi madre nunca me dijo nada. Yo solo sabía que el espejo no se destapaba». Inés Fuentes, que estaba presente con 2 agentes del Ministerio Público y un fotógrafo forense, la miró con la calma particular de alguien que lleva semanas conviviendo con la evidencia y ya no necesita convencer a nadie de nada. «No entrar no es lo mismo que no saber», dijo Inés, simplemente. La señora Graciela no respondió. Miró el espejo, que ya no tenía la sábana blanca, que estaba descubierto y reflejaba la luz del patio central con la indiferencia perfecta de los objetos que han presenciado todo sin ser responsables de nada. Y en ese reflejo, Remedios vio por un momento el rostro de la señora Graciela superpuesto con algo que no era exactamente culpa, sino algo anterior a la culpa. El reconocimiento de que hay cosas que se saben, aunque uno nunca haya cruzado la puerta. El proceso judicial se abrió semanas después. La señora Graciela fue procesada por encubrimiento agravado. Su abogado argumentó:
desconocimiento, distancia generacional, ausencia de pruebas directas de participación. El juicio fue largo y tuvo momentos en que parecía inclinarse hacia la absolución. Esas cosas pasan en Oaxaca, en México, en todas partes donde el apellido y el dinero todavía tienen más peso que la verdad. Pero lo que no se pudo detener, lo que ningún abogado pudo argumentar que era irrelevante, fue el trabajo de identificación que Inés Fuentes coordinó durante los meses siguientes con un equipo del Centro INAH y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Los restos encontrados en el cuarto escondido de la calle Macedonio Alcalá, número 38, pertenecían, según los análisis de ADN, cruzados con registros de personas desaparecidas de varias décadas, a 5 mujeres. 5 nombres que habían estado guardados en un cuaderno de pasta negra detrás de un espejo cubierto con una sábana blanca durante décadas, esperando que alguien llegara con las manos entrenadas para abrir lo que otros deciden no ver. Remedios siguió cosiendo. No en esa casa, que fue sellada como escena del crimen y permaneció cerrada durante meses mientras avanzaba la investigación, sino en otras casas, con otros materiales, con esa atención particular que 51 años de oficio habían depositado en sus dedos como una forma de conocimiento que va más allá de las palabras. Pero algo había cambiado. No en su manera de coser, que siguió siendo la misma, meticulosa, paciente, respetuosa con los materiales, sino en su manera de entrar a los cuartos. Empezó a mirar diferente, a notar los objetos que estaban cubiertos, los rincones que habían sido sellados con demasiado cuidado, las puertas que estaban bloqueadas por muebles que nadie había movido en años. Empezó a escuchar lo que las casas decían cuando uno se tomaba el tiempo de quedarse en silencio suficiente para escucharlas. Inés Fuentes la llamó 4 meses después del inicio de la investigación para decirle que habían logrado identificar a 2 de las 5 mujeres con certeza suficiente para notificar a sus familias. Una de ellas era originaria de Miahuatlán, exactamente como decía el cuaderno. Había desaparecido en 1952. Su familia, que todavía vivía en el mismo pueblo, había dejado de buscarla hacía décadas, pero no había dejado de nombrarla. Tenían su fotografía en la pared de la sala, dijo Inés, al lado de un ramo de flores de cempasúchil que cambiaban cada año en el Día de Muertos, porque así es como se hace en ese pueblo cuando alguien se va sin que uno sepa a dónde. Remedios escuchó eso y pensó en el rebozo azul marino, en la peineta, en el rosario de barro negro que había encontrado en el cuarto escondido y que ahora estaba en manos de los peritos como evidencia, pero que algún día, cuando el proceso terminara, volvería a manos de alguien que lo reconociera. Pensó en las manos que habían bordado los huipiles que ella restauraba, en las mujeres que habían puesto sus historias en las telas con la certeza de que alguien, en algún momento, sabría leerlas. Y pensó que ese era, en el fondo, el trabajo más antiguo del mundo: leer lo que otros dejaron escrito en los materiales que manejaban y negarse a fingir que el texto no está ahí. Un año después de que comenzara la investigación, el Centro INAH Oaxaca organizó un acto de reconocimiento en el Museo de las Culturas del Estado. Fue un acto pequeño, sin muchas cámaras, al que asistieron los familiares de las 2 mujeres identificadas, varios investigadores, funcionarios de la Comisión de Búsqueda y Remedios, que llegó con su rebozo de lana natural y sus manos trabajadas, y se sentó en la penúltima fila porque esa era su costumbre y porque ese no era su dolor, sino el de esas familias. Inés Fuentes habló sobre el proceso. El historiador del Archivo Estatal habló sobre el contexto. Un funcionario de la Fiscalía habló sobre el avance del juicio.
Y al final, la nieta de una de las mujeres identificadas, una mujer de 40 años que había viajado desde Miahuatlán esa mañana y que sostenía entre las manos el rosario de barro negro que los peritos habían liberado como evidencia ya procesada, se levantó y dijo algo que no estaba en el programa. Dijo que su familia había bordado el nombre de su bisabuela en todos los huipiles familiares desde 1952. Que era una tradición que se había transmitido de madre a hija sin que nadie explicara exactamente por qué, solo que el nombre debía estar ahí, en el tejido, para que la persona no se perdiera del todo. Que cuando Inés las llamó para decirles que habían encontrado algo, lo primero que pensó su madre fue: ya puede descansar. No porque la muerte sea descanso, sino porque ya no estaba perdida. Ya tenía lugar. Remedios escuchó eso desde la penúltima fila con los ojos secos, porque era una mujer que había aprendido a contener las cosas importantes en el interior, como los bordados que se hacen en la parte de adentro de la tela y que solo se ven cuando alguien se toma el trabajo de voltearla. Pero en ese momento, en esa sala del museo con el olor a madera vieja y copal que tienen los edificios coloniales de Oaxaca, sintió que algo que había estado tenso en ella durante muchos años se soltaba despacio, con la misma calidad de movimiento que tiene el hilo cuando finalmente encuentra la tensión correcta. Después del acto, la nieta de la mujer de Miahuatlán se acercó a Remedios. No sabía exactamente quién era, pero Inés se la había señalado desde lejos. La nieta era una mujer sencilla, con las manos de alguien que trabaja con ellas y con una franqueza directa, tranquila, que Remedios reconoció como la de la gente del sur que no rodea las cosas, sino que va derecho a ellas. «Usted fue quien encontró el cuaderno», dijo. «Yo jalé el hilo», dijo Remedios. «El hilo ya estaba ahí». La nieta asintió. Miró el rosario de barro negro que tenía en las manos. Lo sostuvo un momento más y luego, con un gesto que Remedios no esperaba, se lo tendió. «Quiero que lo tenga usted», dijo, «no como recuerdo, como herramienta, para que recuerde que hay cosas que solo se encuentran cuando alguien sabe cómo mirar». Remedios tomó el rosario. Lo sostuvo en las manos trabajadas, en esas manos que habían restaurado huipiles de seda y telas de encaje y vestidos de tehuana bordados con hilos que valían más de lo que ella ganaría en toda su vida, según alguien que lo había dicho sin darse cuenta de que acababa de decir algo cruel. Lo sostuvo con la misma delicadeza con que sostenía todos los materiales que llegaban a sus manos, como si supiera que ciertas cosas se rompen si no se les tiene suficiente cuidado, y como si supiera también que ciertas cosas, por frágiles que sean, son exactamente lo que hace falta para que la historia no se pierda del todo. Afuera, en las calles del centro histórico de Oaxaca, los turistas caminaban entre los edificios de cantera verde con sus cámaras y sus mapas, sin saber que en esa ciudad, como en todas las ciudades que han vivido suficiente tiempo, cada muro tiene más de una historia y cada espejo puede tener, detrás, una puerta que alguien decidió cubrir con una sábana blanca y llamar última voluntad. Remedios se puso el rebozo. Guardó el rosario en el bolsillo interno de su bolsa, junto a los hilos y las agujas y la cinta métrica que siempre cargaba, y salió a la calle a seguir con su vida, que era, como siempre había sido, una vida hecha de materiales, de paciencia y de la capacidad de leer lo que otros prefieren dejar sin leer. Solo que ahora sabía, con una certeza que no tenía antes, que esa capacidad no era un detalle menor de su oficio. Era exactamente lo que la hacía necesaria en el mundo. El rosario de barro negro estuvo en el bolsillo de Remedios durante semanas, moviéndose con ella de casa en casa, de trabajo en trabajo, con la discreción de los objetos pequeños que pesan más de lo que su tamaño justifica.
No lo usaba para rezar, aunque había crecido en una familia donde el rosario era parte del ritmo diario, donde su abuela lo pasaba entre los dedos cada noche antes de dormir con la misma naturalidad con que respiraba. Lo cargaba porque sentía, sin poder explicarlo con precisión, que ese objeto tenía una función que todavía no había terminado de cumplir, que había cosas que todavía necesitaban ser encontradas. No se equivocaba. 3 semanas después del acto en el museo, Inés Fuentes la llamó un lunes por la tarde mientras Remedios estaba en casa de una familia del barrio de Xochimilco, oaxaqueño, restaurando el forro de un traje de charro del siglo XIX que el dueño había heredado de su bisabuelo y que tenía el cuero tan reseco que crujía como papel cuando uno lo doblaba. «Encontramos algo más en las cajas de metal», dijo Inés, con esa voz que Remedios ya reconocía, contenida, precisa, con el tono particular de alguien que está administrando cuidadosamente la cantidad de información que suelta de golpe. No en los documentos que ya revisamos. En el fondo de la tercera caja, debajo de las cartas, había un sobre cerrado con lacre. Nadie lo había abierto desde que fue sellado. Remedios se quedó quieta con la aguja en la mano. ¿Qué había adentro? Una lista diferente, dijo Inés. No de mujeres que llegaban, de personas que las mandaban. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene temperatura. El sobre con lacre contenía 3 hojas de papel de carta, escritas con una letra diferente a la del cuaderno, más grande, más inclinada, con la presión fuerte de alguien que escribía con urgencia, o con miedo, o con ambas cosas al mismo tiempo. Las hojas no tenían fecha, pero el papel y la tinta eran consistentes con los años 50, según el análisis preliminar del archivista del Estado. Y lo que decían, en un español formal y cuidadoso que contrastaba con el contenido, era una lista de nombres. No de mujeres vulnerables esta vez, de personas conocidas, médicos, funcionarios. El nombre de un notario que Remedios reconoció de inmediato porque era el apellido del difunto esposo de la señora Graciela. 2 nombres de personas que habían ocupado cargos públicos en el Estado durante los años 60 y 70. El propietario de una hacienda en los valles centrales, cuya familia todavía existía y todavía tenía peso social en Oaxaca. Y al final de la lista, escrito con más cuidado que los demás, como si quien lo escribió hubiera necesitado un momento antes de poner la pluma sobre el papel, el nombre de un sacerdote que había sido párroco de una iglesia del centro histórico durante más de 30 años y que había muerto, respetado y llorado por su comunidad en 1991. Inés leyó los nombres en voz baja cuando se reunió con Remedios al día siguiente en una mesa del mercado Benito Juárez, entre el ruido de las tlayudas y el chocolate caliente y los turistas que fotografiaban los chapulines con sus teléfonos. Eligió ese lugar por la misma razón que uno elige ciertos lugares para decir cosas difíciles, porque el ruido de la vida ordinaria alrededor hace que las cosas terribles sean más soportables de escuchar. ¿Qué significa eso?, preguntó Remedios, aunque ya lo entendía. Significa que doña Aureliana no era solo una intermediaria, dijo Inés. Era también la única persona que sabía todo, y que en algún momento, por alguna razón que todavía no entendemos del todo, decidió documentarlo, no para denunciar, al menos no directamente, sino para tener una garantía. ¿Una garantía de qué? De que nadie la tocara, dijo Inés. Mientras esas cajas existieran y ella supiera dónde estaban, ninguno de los nombres en esa lista podía hacer nada en su contra. Era su seguro de vida. Remedios pensó en eso durante un momento. Pensó en doña Aureliana llegando a Oaxaca en los años 40 con una máquina Singer y una reputación.
en la manera en que había construido su negocio, su respetabilidad, su lugar en el barrio, y en cómo una mujer con ese tipo de inteligencia y ese tipo de conocimiento de las estructuras sociales había elegido usarlo, no para proteger a las mujeres que llegaban a su puerta, sino para protegerse a sí misma dentro de un sistema que la hubiera aplastado de la misma manera si le hubiera dado la oportunidad. ¿Y las mujeres?, preguntó Remedios. Las mujeres eran la moneda, dijo Inés, con una frialdad que no era indiferencia, sino la forma particular en que los científicos pronuncian las cosas dolorosas cuando han aprendido que la emoción no ayuda a la verdad. Las mujeres sin familia, sin red, sin nadie que preguntara, esas eran las que no regresaban. Las que tenían alguien que las esperaba eran útiles de otra manera. Se les daba dinero, se las reubicaba, se borraba el problema. El negocio funcionaba en dos niveles, y doña Aureliana estaba en el centro de los dos. La lista del sobre con lacre tardó semanas en ser procesada por la fiscalía. Algunos de los nombres ya no tenían consecuencias penales directas, porque las personas habían muerto. Otros tenían descendientes que contrataron abogados rápidamente. Uno de los casos, el relacionado con el nombre del notario, abrió un flanco inesperado en el proceso judicial de la señora Graciela, cuyo abogado había construido toda su defensa sobre la premisa del desconocimiento. El desconocimiento se volvió más difícil de sostener cuando los documentos mostraron que el notario, esposo de la señora Graciela, había firmado al menos 3 de las transacciones documentadas en las cartas, transacciones que habían pasado por su notaría, transacciones que él había formalizado con su sello y su firma en papeles que ahora estaban en manos de los peritos. La señora Graciela se enteró de eso un martes por la mañana en el juzgado. Remedios no estaba presente, pero Inés sí, y le contó esa noche por teléfono lo que había visto. La señora Graciela, escuchando al juez leer los documentos con la misma expresión que Remedios, había notado la primera vez que la vio mirar el espejo descubierto. La expresión de alguien que ha pasado toda su vida eligiendo no entrar por ciertas puertas y que en ese momento comprende, con una claridad que ya no tiene remedio, que no entrar no la protegía de lo que estaba adentro. Solo la separaba de él temporalmente. ¿Dijo algo?, preguntó Remedios. Dijo, mi madre me dijo que nunca preguntara, contó Inés. Y yo no pregunté. Eso es lo que soy, una mujer que no preguntó. Remedios guardó silencio un momento. Eso no es inocencia, dijo finalmente. No, dijo Inés. Pero tampoco es maldad, es algo más común y más peligroso que las dos cosas. Es comodidad. En los meses que siguieron, el caso de la casa de la calle Macedonio Alcalá fue adquiriendo una vida propia que se extendió más allá de los juzgados y los periódicos. Llegaron historiadores de la UNAM que querían contextualizar lo ocurrido dentro de las redes de control social sobre las mujeres en el México del siglo XX. Llegaron activistas de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas que vieron en el caso un ejemplo de cómo los sistemas de invisibilidad que operan sobre las mujeres vulnerables no son accidentales, sino construidos y sostenidos activamente por múltiples actores. Llegaron familias de otras mujeres que habían desaparecido en Oaxaca en las décadas documentadas por el cuaderno y que preguntaban, con esa esperanza tensa y frágil de quien lleva años preguntando sin respuesta si sus madres, sus hermanas, sus tías podían estar entre los nombres que todavía no habían sido identificados. 3 de esas familias recibieron respuestas afirmativas en los meses siguientes gracias al trabajo de identificación genética que Inés coordinó con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda. 3 nombres más que pasaron del cuaderno de pasta negra a una placa oficial, a un registro,
a la dignidad mínima de ser reconocidos como personas que habían existido y que habían merecido más de lo que recibieron. Remedios fue testigo de 2 de esas notificaciones. No porque la invitaran oficialmente, sino porque Inés la llamaba cuando había algo que comunicar, con la naturalidad de quien ha comprendido que ciertas personas forman parte de una historia, aunque no ocupen un papel formal en ella. La primera notificación fue en un pueblo de la Sierra Juárez, a 2 horas de Oaxaca, por una carretera que serpenteaba entre pinos y niebla. La familia que recibió la noticia era una familia de artesanos que hacía barro negro. 3 generaciones de mujeres con las manos siempre oscuras de arcilla, y la mujer identificada era la abuela de la señora, que los recibió en una cocina pequeña con olor a leña y a chocolate. La señora escuchó a Inés con los brazos cruzados sobre el pecho, y cuando Inés terminó de hablar, la señora no dijo nada durante un rato muy largo. Luego se levantó, fue a un cuarto del fondo y regresó con una pieza de barro negro pequeña, una figura femenina sin rostro, con los brazos extendidos, que según dijo, había hecho su abuela antes de irse y que ellas habían guardado durante décadas sin saber exactamente por qué. Siempre supe que algún día iba a entender para qué era, dijo la señora, y puso la figura sobre la mesa entre ella e Inés, con la precisión de alguien que está cerrando un círculo que lleva mucho tiempo abierto. Remedios miró la figura de barro negro y pensó en el rosario de barro negro en su bolsillo, en los objetos que las mujeres dejan cuando se van sin poder despedirse, en la manera en que esos objetos esperan, con la paciencia de las cosas que no envejecen, a que alguien los encuentre y los devuelva a la historia a la que pertenecen. La segunda notificación fue diferente. Fue en la ciudad, en un barrio del norte de Oaxaca, en una familia que había llegado de Juchitán en los años 70 y que había conservado la costumbre tehuana de bordarlo todo: los manteles, los cojines, los bordes de las sábanas, las bolsas de mercado. La mujer identificada había sido la hermana mayor de la matriarca de esa familia, que tenía ahora 92 años, y que cuando Inés le explicó lo que habían encontrado, respondió con una serenidad que no era frialdad, sino la calma particular de alguien que ha tenido 92 años para prepararse para esa conversación. «Ya lo sabía», dijo la anciana con una voz que venía de muy adentro. No cómo, no dónde, pero sabía que se había ido de esa manera. Una lo sabe cuando alguien a quien quiere se pierde de cierta forma. El cuerpo lo siente aunque la mente no quiera saber. Y luego dijo algo que Remedios guardó, como guardaba todas las cosas importantes en el lugar donde se guardan las cosas que no necesitan ser explicadas, pero que tampoco pueden ser olvidadas. Gracias por ir a buscarla. Nosotras no pudimos, pero alguien fue. La casa de la calle Macedonio Alcalá, número 38, permaneció cerrada durante casi 2 años mientras avanzaba el proceso judicial y la investigación forense completaba su trabajo. La señora Graciela fue condenada a 3 años de prisión conmutables por una pena alternativa dadas su edad y su estado de salud, una sentencia que muchos consideraron insuficiente y que el abogado de la defensa presentó como excesiva. Esas tensiones existen siempre en los casos donde el tiempo ha diluido la responsabilidad directa y los culpables más inmediatos llevan décadas muertos. Lo que no fue conmutable fue la decisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, apoyada por el gobierno del Estado, de declarar la propiedad sitio de memoria histórica y patrimonio cultural inmaterial de las mujeres de Oaxaca. La designación fue controversial, como son controversiales todas las decisiones que convierten la vergüenza en patrimonio en lugar de enterrarla. Pero sobrevivió a los recursos legales que presentaron los herederos de la familia Montesinos y quedó firme.
El proceso de transformación de la casa tardó otro año. Se formó un comité que incluía a historiadoras, a representantes de las familias de las mujeres identificadas, a artesanas textiles de distintas regiones del estado, y a Inés Fuentes, que participó no como funcionaria, sino a título personal, porque según ella misma dijo en la primera reunión del comité, «Esta casa me cambió, y no sería honesta si fingiera que puedo ser neutral respecto a lo que se hace con ella». Nadie en el comité objetó eso. Las opciones que se discutieron durante meses fueron muchas y las discusiones fueron, a veces, difíciles. Hubo quienes querían que la casa fuera demolida, que el espacio se convirtiera en algo completamente diferente, un jardín, una plaza, un lugar sin memoria de lo que había sido. Hubo quienes querían preservarla completamente, incluyendo el pasillo detrás del espejo, como testimonio literal de lo que había ocurrido. Y hubo quienes propusieron algo intermedio, transformarla en un espacio donde la memoria no fuera solo horror, sino también reconocimiento, donde los nombres de las mujeres encontradas ocuparan el centro en lugar del crimen que las había privado de nombre. Al final, por decisión mayoritaria, la casa fue convertida en un centro de documentación y memoria textil dedicado a las mujeres desaparecidas de Oaxaca. Las paredes del cuarto de costura fueron cubiertas con un bordado colectivo, confeccionado por artesanas de distintas comunidades del estado, que incluía los nombres de las mujeres identificadas en los patrones de sus respectivas regiones. El nombre de la mujer de Miahuatlán, bordado en el estilo serrano de hilo de seda. El nombre de la mujer de Tehuantepec, bordado en el estilo ismeño, con lentejuelas y flores. Cada nombre en su propio idioma visual, en la forma que su cultura de origen usaba para decir que alguien había existido y había importado. El espejo fue restaurado y dejado descubierto, sin la sábana blanca, pero con una placa de barro negro al pie que decía, en español y en zapoteco, «Lo que se cubre no deja de existir. Solo espera a que alguien tenga el valor de ver». Remedios fue invitada a la inauguración del centro, esta vez sí en las primeras filas. Esta vez con su nombre en el programa, junto al de Inés Fuentes y al de las familias de las mujeres identificadas, y al de las artesanas que habían bordado los nombres en las paredes. Llegó con su rebozo de lana natural y sus manos trabajadas y el rosario de barro negro en el bolsillo, que había decidido ese día devolver al centro como parte de la colección de objetos personales que el espacio custodiaba como memoria material de las mujeres. El acto de inauguración fue sobrio y lleno al mismo tiempo. Había familias que habían viajado desde la Sierra Juárez, desde el Istmo, desde los valles centrales. Había estudiantes de textiles de la Escuela de Bellas Artes que habían participado en el bordado colectivo y que miraban las paredes del cuarto de costura con esa mezcla de orgullo y gravedad que tienen los trabajos que importan más que los hicieron. Había funcionarios y periodistas y académicos, pero también gente del barrio, vecinas que habían conocido a doña Aureliana de Vista, hijos y nietos de quienes habían vivido en la calle Macedonio Alcalá durante décadas, sin saber o sin querer saber lo que la casa guardaba. Doña Candelaria estaba ahí. Ya no vendía tlayudas frente a su puerta, porque sus rodillas no se lo permitían, pero había llegado acompañada de su hija menor y se había instalado en una silla cerca de la entrada con la autoridad tranquila de quien sabe que su presencia en ese lugar es completamente legítima. Cuando vio a Remedios, le hizo un gesto con la cabeza que contenía más cosas de las que cualquier gesto debería poder contener. Reconocimiento, satisfacción, algo que en otra persona podría llamarse orgullo, pero que en doña Candelaria tenía más que ver con la sensación de que el mundo, de vez en cuando y con mucho retraso, hace lo que debe. Inés habló durante el acto,
Habló del proceso de identificación de las familias, de lo que significaba devolver un nombre a alguien que lo había perdido sin pedirlo. Habló también de Remedios, con palabras que Remedios escuchó desde su silla, con esa incomodidad particular que siente quien no está acostumbrado a ser nombrado en voz alta en espacios públicos, quien ha pasado toda su vida siendo la persona que trabaja en el cuarto del fondo, mientras el mundo ocurre en la sala. Cuando Inés terminó, la nieta de la mujer de Miahuatlán, que había viajado esa mañana con toda su familia en una camioneta cargada de flores de cempasúchil para poner frente a los nombres bordados en la pared, se acercó al micrófono y dijo algo breve que Remedios no olvidó. Dijo que en su familia había una costumbre que venían practicando desde que su bisabuela había desaparecido, que era la de bordar el nombre de las personas que se iban en el primer huipil que se confeccionaba después de su partida, para que el nombre viajara con quien lo llevara y así la persona no estuviera nunca completamente sola en ningún lugar. Que desde que identificaron a su bisabuela, habían bordado su nombre en un huipil nuevo, el primero de muchos, y que ese huipil lo traía puesto su madre ese día. La madre se levantó. Era una mujer de 60 años, con el huipil bordado con la precisión y la densidad visual de los mejores trabajos del istmo. Un huipil donde entre las flores y los pájaros y los patrones geométricos, si uno sabía mirar, podía leerse un nombre: Consuelo. No Consuelo la señora de limpieza de Tlalpan, sino otra Consuelo, la Consuelo de Miahuatlán, que había llegado a Oaxaca en 1952 y que había entrado por una puerta de la que nunca salió, y cuyo nombre había estado bordado en los huipiles de su familia durante más de 70 años, esperando el día en que tuviera también un lugar en el mundo visible. Remedios miró ese nombre bordado en la tela y sintió que algo muy antiguo en ella reconocía algo muy antiguo en eso. Las manos entrenadas para leer los materiales, para entender lo que las telas guardan, para ver lo que otros dejan sin ver. Y pensó que ese era, al final, el trabajo más honesto que conocía. No el de quitar, ni el de tapar, ni el de olvidar, sino el de abrir, con cuidado, con respeto, con la paciencia de quien sabe que ciertas cosas se rompen si uno no les tiene suficiente cuidado, lo que otros habían decidido cerrar. Después del acto, cuando la gente comenzó a dispersarse por los cuartos del centro y las familias se acercaban al bordado colectivo a buscar los nombres de sus personas, Remedios se quedó un momento sola frente al espejo descubierto del cuarto de costura. Se miró en él, vio sus manos, sus años, su rebozo de lana natural, su cara de mujer que ha cosido toda su vida en casas ajenas y que ha aprendido con el tiempo que coser no es solo unir telas, sino también unir lo que se ha roto, nombrar lo que se ha perdido, y negarse a dejar que el hilo se corte cuando todavía hay trabajo que hacer. Sacó el rosario de barro negro del bolsillo, lo sostuvo un momento. Luego lo colocó con cuidado en la vitrina de objetos personales que había junto al espejo, junto a la peineta y al rebozo azul marino, y a la fotografía descolorida de la mujer joven con el niño en brazos. ¿Dónde pertenecía? ¿Y dónde, finalmente, podía descansar? Remedios. Vázquez siguió cosiendo. Siguió llegando a las casas ajenas con su caja de hilos y su máquina envuelta en el rebozo verde. Siguió abriendo puertas que otros habían olvidado abrir, notando los rincones tapados, escuchando lo que las casas decían cuando uno se quedaba en silencio suficiente tiempo. Pero algo había cambiado, de manera tan profunda y tan silenciosa que tardó meses en encontrar las palabras para nombrarlo. Lo que había cambiado no era su trabajo, era su certeza sobre para qué servía.
51 años creyendo que coser era un oficio de los márgenes, un trabajo invisible de manos invisibles en cuartos que no eran los suyos. Y luego, en una casa de la calle Macedonio Alcalá número 38, había entendido que la invisibilidad que le habían enseñado a aceptar como condición permanente era en realidad una condición impuesta, y que había una diferencia enorme entre ser invisible y saber ver. Que las personas que se acostumbran a los cuartos del fondo, que aprenden a moverse sin ser notadas, que desarrollan la atención particular de quien existe en los márgenes, tienen acceso a cosas que los que siempre han vivido en la sala no pueden ver desde donde están. La casa de la costurera de Oaxaca había estado cerrada durante décadas. Había tenido un espejo tapado y un pasillo escondido y un cuaderno de pasta negra en el fondo de un cuarto que nadie quería abrir. Había necesitado a alguien que supiera mirar con las manos, que entendiera los materiales, que no se rindiera ante la primera sábana blanca con que alguien intenta cubrir lo que no quiere ser visto. Había necesitado exactamente a una costurera, y la costurera había llegado, con sus hilos, con su máquina envuelta en un rebozo verde, con 51 años de saber que las casas hablan si uno se toma el trabajo de escucharlas, y con la certeza que ya nadie iba a quitarle de que ese trabajo silencioso y de manos y de cuartos del fondo, era exactamente lo que el mundo necesitaba cuando decidía, por fin, dejar de fingir que el hilo no estaba ahí. El Centro de Documentación abrió sus puertas al público un lunes de octubre, cuando Oaxaca tiene esa luz particular de fin de año que hace que los muros de cantera verde brillen como si tuvieran luz propia. Llegaron personas de todos los rumbos de la ciudad y de pueblos cercanos, atraídas por la noticia que había circulado en los medios locales y en las redes de comunidades artesanas del estado. Llegaron mujeres principalmente, aunque no solo. Llegaron jóvenes que no habían nacido cuando los hechos ocurrieron, pero que entendían, con esa comprensión generacional que no necesita haber vivido las cosas para reconocerlas, que lo que la casa guardaba tenía que ver con ellas también. Remedios caminó por todos los cuartos ese primer día. Entró al patio central, donde la fuente de cantera había sido restaurada y volvía a correr con un sonido delgado y constante que llenaba el espacio con algo parecido a la vida. Entró al cuarto de costura, donde el bordado colectivo cubría las paredes con los nombres y los patrones de cada región, donde la máquina Singer de doña Aureliana había sido preservada como objeto de testimonio con una placa que decía simplemente: con estas manos se hizo el daño, con otras manos se deshace. Entró al pasillo angosto detrás del espejo, que había sido ampliado y acondicionado como espacio de reflexión, con luz tenue y el suelo de tierra cubierto con una capa de vidrio transparente para que se viera pero no se pisara, para que la tierra fuera visible y protegida al mismo tiempo, y se detuvo frente al espejo. El espejo seguía ahí, en el mismo lugar de siempre, con el marco de madera tallada que alguien había restaurado con cuidado, devolviéndole la forma sin borrar las marcas que el tiempo había dejado en la madera. Sin la sábana blanca, sin el lacre, sin la oscuridad de décadas de cosas que no debían ser vistas. Remedios se miró en él. Vio lo mismo que había visto la primera vez que se había mirado en ese espejo después de descubrir lo que había detrás. Sus manos, sus años, su rebozo, su cara. Pero ahora también vio otra cosa. Vio el cuarto de costura a sus espaldas, con el bordado colectivo en las paredes y los nombres de las mujeres tejidos en los patrones de sus regiones. Vio la luz que entraba por las ventanas, que ya no estaban cubiertas con tela negra, sino abiertas, con los vidrios limpios, dejando pasar el sol de octubre de Oaxaca con una generosidad que la casa había negado durante demasiado tiempo.
y vio, reflejadas en el espejo junto a ella, a las mujeres que se habían acercado durante esa mañana a leer los nombres bordados en las paredes. Mujeres de todas las edades, de todos los rumbos del estado, que caminaban por ese cuarto con la atención particular de quienes reconocen que están en un lugar que les pertenece, no por derecho de propiedad, sino por algo más antiguo y más difícil de quitar: el derecho de ser nombradas. Remedios pensó entonces en algo que su abuela le había dicho una vez muchos años atrás, cuando ella era todavía niña y aprendía a coser con hilo de algodón en una tela de práctica que nunca servía para nada, pero que era donde uno aprendía a tensar el hilo de manera correcta. Su abuela le había dicho que el secreto de la costura no era la aguja, ni el hilo, ni la tela. Era saber cuándo jalar y cuándo soltar, que jalar demasiado rompe la tela, que soltar demasiado deja todo sin forma, que el trabajo de quien cose es encontrar la tensión exacta, la que une sin destruir, la que da forma sin ahogar, la que hace que dos piezas separadas se conviertan en una sola cosa que aguanta. Había pasado 51 años aprendiendo eso con las manos. Y en la casa de la calle Macedonio Alcalá número 38 había aprendido finalmente que esa misma habilidad servía para algo más que la tela, que jalar el hilo correcto, en el momento correcto, con la fuerza exacta que requería, podía unir lo que había estado separado durante décadas, podía devolver forma a lo que se había deshecho. Podía hacer que los nombres que habían estado perdidos en un cuaderno de pasta negra se convirtieran en bordado en una pared, en voz en un micrófono, en flores de cempasúchil en un altar, en una figura de barro en las manos de una nieta que por fin sabía dónde había ido su abuela. Podía hacer que lo invisible fuera visto. Afuera, en la calle Macedonio Alcalá, los turistas seguían caminando con sus cámaras y sus mapas entre los edificios de cantera verde del centro histórico de Oaxaca, sin saber que en esa casa con la puerta ahora abierta al público, con el letrero discreto de madera pintada a la entrada, algo había cambiado de manera permanente e irreversible. No solo en la casa, sino en la ciudad. No solo en la ciudad, sino en la manera en que se nombraban ciertas ausencias que antes no tenían nombre. Remedios salió del cuarto de costura, cruzó el patio central donde la fuente corría, pasó junto a doña Candelaria, que había conseguido una silla cerca de la entrada y que supervisaba la llegada de los visitantes con la autoridad de quien lleva décadas siendo testigo de algo y que finalmente ve que su testimonio sirvió para algo. Pasó junto a Inés Fuentes, que estaba hablando con un grupo de estudiantes con esa precisión tranquila que Remedios ya conocía bien y que admiraba como se admiran las habilidades que uno reconoce como complementarias a las propias. Llegó a la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, con el sol de octubre en la cara y el olor de las flores de cempasúchil que alguien había puesto en un jarrón junto a la entrada mezclándose con el olor antiguo y renovado de la cantera y la madera de la casa. Se ajustó el rebozo verde sobre los hombros, metió la mano en el bolsillo y lo encontró vacío, porque el rosario ya estaba en la vitrina donde debía estar. Y sin ese peso en el bolsillo que había cargado durante meses sin darse cuenta de cuánto pesaba hasta que dejó de cargarlo, Remedios Vázquez salió a la calle Macedonio Alcalá y caminó hacia el mercado Benito Juárez bajo el sol de Oaxaca, con sus manos libres y su caja de hilos bajo el brazo y 51 años de oficio en los dedos, lista para la siguiente casa, el siguiente cuarto, el siguiente hilo que alguien había dejado suelto, esperando que alguien con las manos adecuadas supiera de qué extremo jalarlo. Porque las casas hablan, siempre han hablado, y ella por fin sabía exactamente cómo escucharlas.